poner en Facebook. Un segundo, que esto se conecte. Bueno, pues bienvenidos nuevamente una sesión más, una invitada con alma, un invitado con alma. Hoy estoy muy contento porque tengo una invitada muy especial para mí. Bueno, todas son muy especiales, pero particularmente porque ahora contaré un poco la historia de que gracias a la tecnología conectamos, pero también gracias a las coincidencias de la vida pudimos vernos en persona hace poco y abrazarnos y ver que somos reales. Y esta invitada, bueno, voy a leer un poquito de quién es y antes de saltar directamente a la charla y a la conversación. Bueno, ella es Sharon Aikomano, es licenciada en estudios internacionales, además tengo que decir que compartimos carrera de profesión. Qué bien, Quique. Entonces, claro, cuando también descubrí eso, dije, bueno, pues ahí hay una conexión maravillosa. Bueno, pues ella es licenciada en Estudios Internacionales de la Universidad Central de Venezuela, es maestría en Economía Internacional y Estudios para el Desarrollo de la Universidad de Sofía en Japón, maestría en Asuntos Estratégicos y de Seguridad de la Universidad Nacional de Australia, diplomática de carrera del Servicio Exterior con experiencia en el área multilateral de la ONU y bilateral con Japón. Fue responsable de política internacional y asuntos de seguridad de Asia-Pacífico, profesora universitaria de Derecho Internacional. Fue gerente de IVG Escuela de Negocios y vicepresidente de Stetson Asesores Gerenciales. Y actualmente es la presidenta de la Escuela Europea de Gerencia en República Dominicana. Ha desarrollado proyectos de consultoría y asesoría en planificación estratégica, comunicación corporativa, FODA, liderazgo, gestión humana, calidad de servicio, manejo del cambio, clima organizacional, ventas consultivas, negociación y productividad en importantes organizaciones de Venezuela, España y República Dominicana. Actualmente vive en República Dominicana. Su pasión es crecer, viajar y ofrecer programas de capacitación y consultoría con una metodología que transforme positivamente a las personas y las organizaciones. Bueno, pues ella es mi invitada, es Sharon. Sharon, bienvenida a este espacio. Gracias por aceptar a esta charla que, bueno, pues es conectar con el alma. Así que bienvenida, me hace mucha ilusión y aquí estamos. Muchísimas gracias a ti, Quique. Yo creo que más que tú darme las gracias, el honor, el placer, el privilegio es mío y la verdad que como tú decías al inicio, estas coincidencias maravillosas, primero encontrarnos por vía tecnología y temas que nos son comunes como la capacitación, el crecimiento personal y después, bueno, reencontrarnos de manera presencial ha sido mágico. Y bueno, como tú bien dices, ¿no? Dejarse fluir y conectar con el alma siempre trae cosas buenas y mágicas. Así que Claro. qué bueno que estamos hoy aquí juntos. Maravilloso, sí, qué maravilla de la tecnología y bueno, pues nos conocemos así un poquito y antes de ir a la primera parte, pues en una capacitación de una herramienta maravillosa que, bueno, que la tenemos ahí, además hemos compartido, prácticamente nos hemos en diferentes lugares, pero casi al mismo tiempo hemos ido subiendo en esa escuela de Points of View y hemos compartido y estamos compartiendo pues esa magia. Como decía, bueno, pues estamos aquí para compartir y conocer más de Sharon. Y así que si me permite, Sharon, vamos a ir a la primera parte de la entrevista que Claro, siempre me claro. gusta porque creo que es las historias. Y me gustaría, y como te digo, si me lo permites, si nos podrías contar tu historia desde Ujú. el principio, de quién es esa Sharon, de dónde viene esa Sharon pequeñita, si parte de su familia, bueno, lo que nos quieras compartir en 10, 15 minutos, ¿cuáles han Ujú. sido sus puntos de inflexión que la han llevado a ser lo que es ahora Sharon, a tener esos caminos de entender el mundo,
a través de las relaciones internacionales y también el desarrollo personal y de organizaciones, cómo te ha movido y cómo has llegado ahí. Así que, como se dice, el escenario es tuyo y adelante cuando quieras. Muchísimas gracias, Kike. Tú sabes que agradezco enormemente estas oportunidades porque con frecuencia yo pienso que para muchos de nosotros cuando estamos en el proceso de desarrollo y crecimiento personal, nos enfocamos mucho en escuchar, en observar, en poner la atención en el otro. Y que ahora tú me ofrezcas un espacio donde yo me escuche a mí misma mientras hablo y probablemente otras personas nos puedan escuchar, es un espacio de regalo para mí misma. Y bueno, tú me dabas las gracias, pero realmente las gracias las doy yo, porque así como tú haces la pregunta y preparas las condiciones del entorno, qué maravilloso reconectar con uno mismo, ¿no? Y ser generoso al escuchar su propia historia y ojalá que también pueda servir sin duda de luz o de inspiración para alguien o de reflejo, porque creo que en el fondo también todos como seres humanos, si bien transitamos caminos muy diferentes en algunas áreas, en otras somos todos bastante parecidos Total. y seguramente nos vamos a encontrar con muchas, muchas similitudes. Bueno, tratando de ser breve, ¿no? Porque contar una historia, ya cuando uno se está acercando a medio siglo, es difícil resumirlo en pocos minutos, pero vamos a intentar hacer ese esfuerzo. Muy Eh, bien, muy bien. yo creo que la primera cosa con la que me gustaría arrancar cuando hablo de mi historia, Quique, y está muy presente, es que cuando conecto con quién soy, ¿no? Y mi identidad, muchas veces me voy al tema nacionalidad, al tema de origen, y ha estado presente en mi vida y de hecho ha guiado mucho de mis intereses profesionales. Ya después lo conecto un poco más. Mi papá es japonés y mi mamá es italiana y ambos se conocieron en Venezuela, Quique. Entonces imagínate, Wow. Europa, Asia, América Latina. Y además déjame decirte una cosa, porque bueno, también fue cuando conectamos con la tribu japonesa de Points of View, de esta herramienta en una sesión ahí con todos los japoneses, además que me decías que querías conectar otra vez esa parte, ¿no? Sí. A mí me pareció maravilloso poder acompañarte en ese momento y en un espacio también de tus Ujú. orígenes. Entonces es Sí, maravilloso que nos compartas todo esto. O sea que, bueno, así es. perdona la interrupción, No, no, pero no, todas las que quieras, por favor, es un diálogo, no va a ser un espacio solo para mí. Bueno, esa primera parte creo que me ha marcado mucho porque cuando me preguntan quién es Sharon y no lo asociamos a profesión, estudios, ni lo que hacemos, ¿no? Sino más al ser, originalmente para mí el tema de ser multicultural, de tener que experimentar el tema de pertenecer, de ser de dónde. Entonces, sin duda, mi acento probablemente para quienes hablan al español rápidamente identifican, puede ser de Venezuela o de Colombia, porque hasta los 20 años estuve allí y hay una influencia importante, por supuesto, en forma de hablar y acento. Pero por otro lado, ¿cuáles son mis rituales, ¿no? Mis hábitos? ¿Son italianos, son venezolanos, son japoneses? Entonces, eso para mí siempre ha sido un elemento importante que ha esculpido mi carácter y mis intereses. Entonces, bueno, ellos se conocieron en Venezuela, nazco en Venezuela, mi papá y mi mamá se separan, él regresa a Japón y yo crezco con mi familia italiana en Venezuela. Entonces hay una dinámica interesante porque yo no conocía muchos de los elementos típicos de los jóvenes venezolanos. Entonces esa etapa de la adolescencia, de la universidad, para mí fue todo un proceso casi como si fuera una extranjera, porque mi entorno familiar italiano, tampoco tan distante del de Venezuela, pero en cierta medida las comidas, la música, la lectura, toda la dinámica familiar era bastante diferente a la que me rodeaba desde el punto de vista social. Entonces, bueno, eso fue un primer elemento yo creo que me marca, el tener mi familia italiana, de alguna forma influyendo en cómo veía la realidad, pero por otro lado con mis amistades y mi colegio, mi universidad, de alguna forma teniendo expectativas diferentes de comportamiento. Y ya por allí empieza de alguna forma a influir en mí el deseo de entender más las culturas. ¿Por qué existen estas diferencias entre nacionalidades? ¿Por qué yo me sentía de una manera y mis compañeros de otra ante un estímulo, ante una realidad? Probablemente por ese tema cultural. Y eso es una de las razones que me lleva a cuando estoy eligiendo carrera, cuando estoy eligiendo qué estudiar, me pongo a pensar en diferentes opciones. Me gustaban los idiomas, una oportunidad para crear puentes con diferentes culturas. Me gustaba también mucho la literatura, quizás algo vinculado a conocer culturas a través de la literatura y expandernos, ¿no? De forma artística, pero también histórica con las letras, las humanidades.
Y finalmente me encuentro con esa carrera que tú y yo compartimos, Quique, qué casualidad. Estudios internacionales, que poca gente conoce, ¿no? Y te preguntan, estudios internacionales, ¿cómo es eso? Ahora Sí, hay es también una... como, ¿y qué es eso? ¿Y a qué te dedicas? Sí, sí, y cómo funciona, ¿no? ¿Cómo se come con eso? Sí. Yo me encontré con esa carrera, la descripción, en qué consistía, y cuando yo la leí estaba enamorada, pero casi a primera vista, con ese contenido, pero me encontré inmediatamente, siendo muy joven, tanto en mi familia como en mi entorno, con la pregunta, bueno, ¿y qué vas a hacer con eso? ¿Dónde vas a trabajar? ¿Qué significa, no? A nivel técnico. Y fue muy duro porque me encontré con mucha duda, poca confianza, poco acompañamiento, pienso, desde el punto de vista de, obviamente desde el amor, porque quienes te quieren esperan lo mejor para ti, pero ese entorno cuando estás eligiendo tu carrera, de alguna manera es un momento crítico en la vida. Y yo sentí que esa carrera, siendo tan extraña y tan poco conocida, para muchas personas era no necesariamente el camino, ¿no? De desarrollo profesional para asegurar relativo bienestar y seguridad desde el punto de vista económico. Entonces esa fue una etapa bastante especial para mí porque tuve que creer en mí, entender que posiblemente no iba a ser fácil y tenía que sobresalir o ser muy especial, ¿no? Si quería de alguna manera que esta carrera me ayudara. Y encontré el apoyo de mi mamá. Yo creo que la relación madre-hija sin duda también me marcó mucho, una relación de confianza absoluta. Hoy justamente en una actividad pensaba, ¿quiénes son esas personas que podemos recordar que en algún momento particular creyeron en nosotros y nos dieron el empujoncito que necesitábamos? Y todos nosotros, estoy segura que mientras las personas nos escuchan, podemos en este momento quizás cerrar los ojos y reconectar con alguien. Puede haber sido un familiar, puede haber sido un amigo, una maestra, alguien que creyendo en nuestro potencial y confiando quizás hasta de manera ciega, nos haya dado alas para soñar y para creer. Y eso para mí fue tan importante, para mí fue mi mamá y creo que muchos de nosotros también tenemos buena relación con nuestros padres u otra persona. Y ella, su estilo de crianza, de educación, de cómo me retó, pero al mismo tiempo cómo confió en mí, es un elemento que sin duda no puedo dejar de mencionar en mi historia personal, ¿no? Desde el punto de vista cultural, después el tema de la decisión con la carrera, el acompañamiento que me brindó mi mamá para creer en mis propias capacidades, a pesar de que había un entorno de mucha gente amada, mucha gente buena, que no me apoyaba en esa decisión. Y finalmente, bueno, estudió la carrera de estudios internacionales, fue un proceso también entrar a la universidad, una universidad, en este caso la primera universidad del país, pero pública, por lo cual el acceso también implicaba un gran reto. Entré, estudié mi carrera y el segundo gran reto después de graduarme era qué voy a hacer con eso. Una vez que Y estudias ahora, la carrera y ya te gradúas, bueno, ¿y ahora qué? y ahora ¿cómo lo desarrollo, no? Está muy bien, Así es, tal, pero así es. Y bueno, y eso entonces fue una etapa fascinante, yo creo que también otra etapa formativa. Por un lado, el tema del empoderamiento y el creer en mí que me brindó mi mamá, me dio también una luz sobre algo, Quique, que eso que estaba haciendo ella conmigo, obviamente en el rol de madre, yo de alguna manera conecté tanto con esa experiencia que también entendí que yo quería asumir un rol similar. Yo quiero ser alguien capaz de hacer que otros crean en ellos mismos, de desarrollar potencial, de alguna forma minimizar o mitigar el impacto de muchos obstáculos que encontramos en nuestro día a día. Y así como la vi a ella en ese rol de empoderamiento, de confianza, de asegurarme que todo va a salir bien y al mismo tiempo fluir, sin esperar tampoco un alto resultado, ¿no? Era básicamente el acompañamiento. Me di cuenta que eso me hablaba directamente a mí para yo también hacer algo similar y no necesariamente con mis hijos solamente en rol de madre, sino también en un rol profesional. Ahora, ¿cómo conectar eso con estudios internacionales? Entonces, allí estábamos en un momento pues importante. Cuando me graduó, justamente en ese momento, desde hacía 3 años, el Ministerio de Relaciones Exteriores no había hecho una convocatoria para nuevos ingresos en la política exterior, en la carrera diplomática, por lo cual había muchas personas esperando la convocatoria, que se habían acumulado por los últimos 3, 4 años esperando la convocatoria. Es un concurso de oposición, muchas personas aplican, hay pocos cupos.
Y aparte de que hay pocos cupos, también sabemos que hay lo que llamamos el nepotismo o el networking o la política, y bueno, no es fácil acceder a esos pocos cupos si no tienes algún tipo de privilegio o relacionado en el medio, que no era mi caso, yo no tenía ningún contacto interno. Pues entonces aparece esa convocatoria y por supuesto me anoto. Y bueno, de nuevo el reto, ¿cómo vas a llegar si tú no tienes ningún tío embajador, ninguna tía que te pueda dar la mano? Y creo que cada una de estas cosas, tanto estudiar la carrera como después entrar a la Cancillería, ese reto a mí me fascinó porque era pedir lo máximo que yo pudiera dar, para mí iba a ser satisfactorio. Y creo que es otra experiencia importante formativa, ¿no? La de elegir mi carrera, mi background multicultural, el apoyo de mi mamá. Y este proceso del concurso de oposición a mí me enseñó mucho el estudiar y saber que estaba compitiendo con muchas personas de muy buen nivel, pero además de talento, algunos con ayuda. Y para mí fueron 3 meses previo al concurso, desde que me gradué y más o menos hasta la aplicación en el concurso, de no hacer otra cosa, sino de enfocarme en la preparación que implicaba este tipo de examen. Y también hay una lección importante, Quique, que muchas de las cosas que obtenemos a veces ocurren por azar, ¿verdad? A veces ocurren porque el entorno te lo regala, te lo ofrece, pero en muchas oportunidades no es tan sencillo como estar allí esperando a que las cosas ocurran, sino a tú poner de tu parte el mayor esfuerzo y la mayor atención. Y para mí una de las cosas críticas aquí es la atención. ¿A qué le presto atención? Mental, emocional y físicamente. Y Wow. yo hice un 100% de atención a mi proceso de preparación. Obviamente con el deseo de entrar a la Cancillería, pero más que esperando un resultado, disfrutando el proceso. Y aquí yo creo que hay otro elemento muy importante. Este proceso para mí no era de sacrificio, de, oye, no voy a salir con mis amigos, o no voy a dormir tantas horas como quisiera, o no voy a irme de vacaciones, como un sacrificio, sino como un proceso de absoluta dedicación durante más de 3 meses, fueron creo que 4 o 5 meses, en donde mi camino, mi día a día era maravilloso. Yo disfrutaba hacer eso. Y bueno, fue un proceso intenso, mucho estudiar, compartir con amigos, porque también nos reuníamos a hacer sesiones en grupo para discutir temas de historia, de derecho internacional, de política internacional, de historia del pensamiento político. Bueno, muchos de los temarios, por supuesto, del programa. Y bueno, llega el día consistía en una serie de 10 diferentes exámenes, algunos escritos, otros orales, y terminaba todo en un proceso que era una especie de entrevista con 5 miembros del jurado individual, en donde ellos ya tenían su opinión de carácter subjetivo para apoyar o no el ingreso de un nuevo funcionario a la carrera diplomática. Para mí eso fue súper especial, Quique. Eso marcó mi vida, fue una Me experiencia imagino. maravillosa. Y bueno, la buena sorpresa es que después de todo ese proceso, ellos se tomaban alrededor de 3 meses para dar resultados. Esos 3 meses yo hice lo opuesto a lo que había hecho en los meses anteriores. Decidí viajar, A darlo todo, a estar cambiar. sola, viajar, estar sola, leer. Viajé a las montañas, estuve en pueblos de los Andes venezolanos, conocí mucha gente maravillosa, mucha gente humilde de campo. Entonces era un contraste aquí que del mundo diplomático, que en muchas ocasiones lo relacionamos con la élite, pero después fue un contraste porque me fue al campo a Wow. compartir, a vivir, el bañarme en un río, a no comer quizás nada porque no encontraba qué comer y en algún momento alguien me ofrecía algo. Fue una dinámica de contrastes extraordinario. Incluso eso tomó diciembre, Navidad y 31 de diciembre, y lo pasé sola en las montañas. Cuando regreso a casa, era a mediados de enero, estaba sin teléfono, estaba sin noticias, yo estuve totalmente aislada y cuando llego y me empiezo a reconectar con seres queridos y amigos, bueno, una amiga muy querida me dice, Sharon, pero tú viste las noticias. Y yo, no las he visto, estoy llegando. Y me dice que estaba en la lista de los 11 seleccionados para entrar al servicio exterior. Entonces te imaginarás que qué emoción, ¿no? Llegué a casa, mi familia, bueno, celebrando, mis amigos celebrando. Y esa es una etapa de mi vida que podría llamar la etapa del éxito, ¿no? Pero la etapa del éxito que apenas arrancaba, porque era solamente ingresar, todavía no había pasado nada.
Y sin embargo, cuánta satisfacción, cuánta sensación de logro. Y me lo atribuía a mi esfuerzo, no a las condiciones del entorno. Y eso yo creo que me ha marcado mucho porque entiendo que todo lo que quiero lo puedo lograr, lo puedo lograr. Tengo la seguridad que con esfuerzo, con dedicación, con búsqueda de mentores, de apoyo, podemos caminar en dirección a nuestras metas. No siempre los resultados son positivos, pero bueno, en mi caso, en esa oportunidad logré un buen resultado y eso me llevó a trabajar cerca de 15 años en relaciones internacionales. Estuve en Australia, en Japón, en Estados Unidos, estuve en las Naciones Unidas, que fue una experiencia maravillosa. Y agradezco mucho esa formación de muchos años en negociación y fíjate, reconectando con el tema multicultural, porque gracias a la carrera y gracias al servicio exterior, pude empezar a compartir con personas de las nacionalidades que te puedas imaginar, conocer a alguien de Laos, alguien de Camboya, alguien de Sudáfrica, de Botswana, de Costa de Marfil. Yo no había tenido esa oportunidad estando en Venezuela, en mi infancia y en mi adolescencia, pero ya a nivel profesional, el poder tener un círculo de amigos de diferentes nacionalidades fue justamente conectar con ese otro momento, ¿no? De elegir algo multicultural. Y para reconectar entonces estas tres piezas, lo multicultural, el apoyo y el acompañamiento de mi mamá, el esforzarme y lograr este resultado y conectar con tantas culturas, me lleva a que después de 15 años en relaciones internacionales, me dedico a trabajar para el sector privado a través de la consultoría, a través del coaching, la consultoría y la capacitación. Fue una reconversión completa. Salgo del mundo diplomático por diferentes razones. La principal es política. No conviene ahora quizás profundizar en ella, pero es el cambio de gobierno en mi país que me hace tomar la decisión de creer más en mí que en el sistema y retirarme. Fueron años maravillosos y empieza una etapa distinta porque ahora a nivel profesional, en lugar de contar con una estructura tan grande como un ministerio, una cancillería, trabajo por una empresa más pequeña dedicada a la consultoría. Y ahí hay otra nueva formación. Yo no sabía nada del sector privado, Kike. Yo no sabía cómo funcionaba una empresa, el tema de rentabilidad, trabajo en equipo, liderazgo. Para mí eran temas nuevos porque yo había estado muchos años en el tema de desarrollo de propuestas y de negociación para países, no para personas o instituciones. Entonces fue todo proceso de reconversión, estudiar mucho, prepararme mucho, equivocarme mucho y en ese proceso aprender y ya puedo contar con otros 12, 15 años en esta etapa donde siento que conecto todo y que para llegar ahora al presente, ¿no? Después de haber contado esta historia. En el presente yo combino lo que hizo mi mamá por mí, lo hago por otros a través del coaching y la capacitación. El tema multicultural para mí es el eje fundamental que guía mis acciones y que me inspira porque creo en la posibilidad de crear puentes, empatía, compasión, para entender que aunque yo veo las cosas de una manera, como italiana, como japonesa, como venezolana, en el fondo creo que todos los seres humanos compartimos las mismas necesidades, intereses y motivaciones, quizás con pequeños toques decorativos. Y más que separarnos por el elemento nacionalidad, estatus socioeconómico, raza o religión, creo que lo que necesitamos ahora más que nunca es crear puentes en donde nos veamos más como iguales. Y entonces el reconectar todas estas cosas, ¿no? El elemento multicultural, el acompañamiento de mi mamá, el esfuerzo y la dedicación para saber que con trabajo y con esfuerzo se logran cambios, es lo que hacen que hoy, estando en la posición que estoy, es un privilegio y un honor tener un equipo de 30 maravillosos profesionales que están en la Escuela Europea de Gerencia y a todos los que servimos, ¿no? En las organizaciones y comunidades en las que estamos, tanto valor que ofrecemos. A mí eso me motiva, me inspira. Son dos cosas fundamentales que me guían, ¿no? El poder crecer, pero al mismo tiempo también poder contribuir. Así que bueno, esa es mi historia, lo más breve que pude. Wow, bueno, ha sido, mira, me he emocionado y todo, la piel porque y comparto muchísimo lo que tú dices. Yo creo que los que tenemos el privilegio, la suerte de tener dos mundos dentro de nuestra historia pues por circunstancias, porque nuestros padres son de diferentes nacionalidades y tal, nos enriquece y nos hace como más sensibles a toda esta parte de ver el mundo, ¿no? Y de ver, yo solo brevemente, pues cuando estudié Relaciones Internacionales me encantó, quería entender este,
perfectamente, o quería entender cómo se relacionaba el mundo, por qué el mundo así actuaba, pero terminé pensando que, y por eso también me dedico al desarrollo personal, de que quien dirige a los países pues son seres humanos, y si no entendemos a los seres humanos, ¿cómo podríamos entender en lo macro, ¿no? Claro, con las naciones y los estados, Los así es. estados, ¿no? Y entonces, bueno, me parece maravilloso toda la historia, esa referencia, fíjate que te comento aquí, hice un ejercicio, además, con esto que hablas de quién te marca en la vida, ¿no? Sobre todo, bueno, nuestros padres, pero a mí me marcó una profesora de, Lo vi aquí en el albergue del alma, así de, es, lo de, vi, de- maravilloso. de la primaria y que fue la que me despertó toda la curiosidad de ver el mundo de otra manera, ¿no? Entonces, bueno, lo reconecto y conecto contigo porque me parece un ejercicio maravilloso el poder tener la fortuna de agradecer a las personas que te han marcado y decírselo, ¿no? En vida es Mm, maravilloso. así es, Pues coincido contigo. me parece maravilloso y me parece extraordinario conocerte de esta manera, de esa alma que tienes y de eh, em, toda esa historia que aportas y que conocemos, ¿no? Yo siempre digo que las historias importan y que hay Ujú, que compartirlas y así conocerlas, es. porque de alguna u otra manera, y como tú dijiste al principio, podemos dar luz, inspiración a mucha gente y quizá a otros no les conecte, pero bueno, es parte de la historia y es parte de poder compartirlo. Y mejor no guardárnosla, sino compartir. Y con esto ligo, bueno, pues el tema este que venía de la charla, que es liderazgo multidimensional, si no me equivoco, la Sí. palabra, ¿no? ¿Y qué quiere decir esto de liderazgo multidimensional? Un concepto extraño, liderazgo multidimensional, fíjate, múltiples dimensiones. Y parece que está todo siempre conectado, ¿no? Multicultural, multidimensional. Y efectivamente creo que esto es lo que necesitamos nosotros en el área de liderazgo. A mí me apasiona el tema de liderazgo, Quique, por muchas cosas, ¿no? Por una, en primer lugar, yo te diría que cuando hablamos de liderazgo, pensamos siempre en el rol de alguien que influye, que guía, que acompaña a otras personas. Pero siempre cuando hablamos de liderazgo, yo entendería que tenemos que enfocarnos en el autoliderazgo, ¿no? Cómo lideramos nuestra vida, cómo somos coherentes nosotros con nosotros mismos, porque para liderar tienes que ser un referente, tienes que ser un modelo. Y entonces cuando observamos el liderazgo como lo que hago para dirigir o para influir o para comunicar hacia afuera, yo entendería que siempre hay que empezar con nosotros mismos. Por eso me apasiona mucho este tema, porque tengo que trabajarme a mí misma, es mi búsqueda también, es mi crecimiento, es mi proceso de desarrollo y evolución, tanto a nivel espiritual como también a nivel intelectual y emocional. Déjame Y decirte, perdona, sí, pero es que me encanta que tú conectas esas tres partes del ser humano, ¿no? Que es mm, el alma, la mente y las el cuerpo emociones, también, o lo las físico. emociones. Y para mí es algo que actualmente también te voy a preguntar, ¿cómo ves Ujú, hoy actualmente el liderazgo mundial? ¿No? ¿Cómo lo ujú, ves? ¿Qué piensas de ese liderazgo? ¿Y cómo ujú. ves el futuro, o sea, los nuevos líderes, si tienen pues esto que tú tienes? Y esa integración, porque Sí. creo que hay que conocerse primeramente y trabajarse uno mismo para lo que tú dices, para poder liderarte y tener esa capacidad pues, de enfrentar a la vida misma, ¿no? El día a día y todo eso. Así es, así es, así es. Yo creo que sí, que como decíamos, hay unas brechas muy grandes que salvar y es que a veces comenzamos a tocar el tema de liderazgo, entre otros muchos temas, y pensamos que el problema siempre está fuera, ¿no? Eh, el problema es el otro y el otro involucra la sociedad, el planeta, los líderes políticos. Siempre la mirada es de alguna forma, desresponsabilizarnos, no asumir que nosotros, cada uno, con su manera de pensar, sentir y actuar, impacta a su entorno y que todo cambio que queremos, cuando nos frustra o nos molesta algo, y hay muchas cosas que a mí me frustran y me molestan y me animan a la acción, más que buscar culpables y entender, bueno, todas las cosas negativas que hay, y hay muchas, sin duda, tampoco quiero tapar el sol con un dedo o negarlas, pero más que hacer una lista de los problemas que nos rodean,
Pienso que es importante y así me enfoco y creo que guiar mi vida de esa forma me ayuda a sentirme en paz y al mismo tiempo a conseguir bienestar. Es de esas cosas que no me gustan, ¿qué puedo yo hacer? ¿En dónde está mi contribución? Por eso entiendo el liderazgo como un proceso que arranca primero por mí, por autoliderarme, por estimular mi crecimiento, por salir de zona de confort, por estimularme a la acción y hacer aquellas cosas que de alguna manera puedan contribuir conmigo, primero, por supuesto, pero también con mi entorno. Y una vez que nosotros logramos, y es un camino, por supuesto, infinito, porque no puedo decir jamás que he llegado o llegaré a una meta en esta parte del autoliderazgo o el crecimiento personal, pero una vez que estamos avanzando en el camino, y yo siento, como te decía al inicio, ¿no? Casi llegando a medio siglo, algo he caminado. He tenido la fortuna bueno, no solamente de contar años, sino de contar reflexiones, de contar experiencias, fracasos, errores, dolor, pérdida. Y todas estas cosas me han enseñado y me han hecho crecer, por lo cual sé que aunque no he llegado a una meta, he caminado y avanzado. Y desde donde estoy, digamos que a mitad de camino o a un tercio del camino, no lo sé, desde allí, una vez que estoy consciente que estoy avanzando, me es más fácil ahora visualizar qué puedo hacer para liderar. Y liderar, por un lado, mi familia, mi equipo de trabajo, la comunidad en la que me desenvuelvo y, por supuesto, el mundo. Y bueno, sin contar con la galaxia y más allá. Total, sí, sí, Forma sí. ese proceso de liderazgo arranca aquí y se va, digamos, expandiendo a diferentes áreas. Y el título de lo que quería compartir cuando hablo de liderazgo multidimensional, me refiero a que hay múltiples aspectos, ¿no? Para liderar. Entre otros, el primero, el autoliderazgo, pero hay muchas cosas adicionales. En el tema del multidimensional, yo agregaría allí, y no sé ni siquiera cuántas dimensiones, pero entre 5, 6, 7 dimensiones importantes para todo líder. Una de ellas tiene que ver, pasando por supuesto ya la etapa del autoliderazgo, cuando hablamos ya hacia afuera, con el liderar múltiples generaciones. Por ejemplo, yo estoy a mitad de camino o a un tercio de camino y hay alguien que está apenas comenzando el camino. O hay alguien que está mucho más allá en el camino. ¿Qué puedo hacer yo desde mi posición, desde mis talentos, pero también desde mis debilidades para liderar a alguien que está más allá o más acá? Y el más allá, más acá implica talento, competencias, conocimiento, pero también la edad, los prejuicios, las limitaciones que cada uno de nosotros tiene. Entonces, en esta parte de multigeneracional, que es una de las dimensiones, es como desde mi posición, desde donde yo estoy, que hay que saberlo con claridad, por eso es importante el autoconocimiento y el autoliderazgo, cómo yo puedo brindar algún tipo de apoyo a personas que están en diferentes posiciones. Y es un gran reto, Quique, porque yo puedo quizás tener en mi equipo a alguien de 15, 18 años, 20 años, puede que yo tenga en mi familia o en mi comunidad a alguien de 5 años, pero también puede haber alguien de 70, 80, puede haber alguien, hombre, mujer, con otro tipo de orientación. ¿Cómo vamos a conectar mis habilidades con mi interlocutor o mi audiencia? Es un reto gigante. Y ahí hay que aprender. No podemos pretender que el liderazgo tiene una fórmula única. Y lo mismo que yo aplico con el de 18, funciona con el de 70. Y ahí es donde hay un cambio de mindset que hacer, porque antes creíamos que había una fórmula perfecta de liderazgo. Bueno, esta es la fórmula, tú sigues los pasos y listo, preparado para la acción. Bueno, no. Y ahora más que nunca cuando vemos en el mismo trabajo tantas generaciones, los baby boomers, los X, los centennials, los millennials, es un gran reto y no aplica la misma fórmula para todos. Entonces digamos que esta es una gran dimensión. Otra dimensión, que es también el modelo de trabajo remoto, presencial, híbrido. Cada vez más eso es un gran reto. ¿Cómo yo puedo motivarte o inspirarte cuando nos conectamos vía Zoom? Es un reto, yo no tengo la oportunidad de abrazarte o de vernos, ¿no? En el lenguaje corporal y toda la energía que se transmite por esa vía. Entonces, como líder también para mí ese es un reto. ¿Querías comentar algo? No, no es que me encanta porque eh, esto de las recetas, como en la vida a veces queríamos como la simplicidad, ¿no? De A, B, Mm. C y ya no tienes que... Y creo que dentro del autoconocimiento,
del desarrollo personal, para aplicarlo al liderazgo, para aplicarlo a, bueno, a tu día a día, tienes que ser flexible, tienes que entender eh, que hablando de dimensiones o que las situaciones no puedes aplicarlas como recetas y tienes que empaparte de ello para poder adaptarte a eso, ¿no? Y creo que es un poco lo que estás comentando. Así es, Y, así es. y- y me parece que es un trabajo, y por eso también lo ligo con lo que tú dices, el autoconocimiento, que mucha gente tienen temor a hacer ese viaje interior. Ujú. Y Sí, conecto con esto porque este viaje interior, además tú lo dices perfectamente, no tiene una meta, no tiene un fin, o sea, es un viaje para mí y además ni siquiera en círculo, sino en o sea, en una elíptico, espiral. ¿no? Y a veces Arriba. en Ujú. espiral, y a veces piensas que has retrocedido porque dices otra vez, pero es como para dar ese impulso para subir al siguiente, vamos a llamar nivel o al siguiente paso, ¿no? Pero qué importante es, pero también necesitas ese acompañamiento y Mm, tener de alguien que te acompañe, porque hay cosas que tienes que enfrentarte a esa oscuridad o a esa sombra que tenemos, ¿no? Entonces, sí. pero me parece súper interesante esto y este planteamiento que no, bueno, no había caído y creo que es importante en el sentido de cómo adaptarte a esas generaciones, cómo adaptarte no solo, y lo comentábamos antes de entrar al aire, pues con gente que tiene otras capacidades diferentes, Sí. cómo rebajar esas expectativas o esas, bueno, sí, las cosas que tienes como expectativas o juicios para Mm, poder llegar y conectar y también poder tú disfrutar. Porque si no, sí. luego viene... Me encanta este, lo que comentas. Yo me anoto con 4 cosas que acabas de decir y creo que lo resume muy bien lo que se trata esto de liderazgo multidimensional. Has hablado de flexibilidad, adaptación, de conectar con el otro y de disfrutar. Yo creo que estas 4 cosas que acabas de decir, Quique, son un buen resumen. La capacidad para adaptarnos incluye la flexibilidad, incluye también esa necesidad que tiene todo líder de poder conectar. Esa palabra para mí es muy, muy, muy especial. De hecho, cuando hablaba de lo multicultural y de los puentes, para mí el puente, la conexión, es un camino de crecimiento. Yo quiero desarrollar mi habilidad para conectar y me he dado cuenta de que me lo impide, que en ocasiones no me facilita el proceso para conectar. He paseado por diferentes situaciones y aquí me detengo a una pausa al tema multidimensional, pero para entrar al punto que tú mencionas, de la conexión, del disfrute y de la flexibilidad. Y sin duda tenemos que ahí retomar la parte de autoconocimiento y autoliderazgo. Y es que cuando, cuando uno se da cuenta en dónde están tus creencias limitantes, dónde están tus espacios vulnerables, dónde están tus verdaderos talentos que muchas veces están ocultos a nosotros mismos, cuando hacemos ese viaje al interior, al alma, en este albergue, en esa medida, yo creo que se dispara una cantidad de elementos maravillosos que te permiten conectar. Pero hasta que tú no hagas estas conexiones internas, se hace muy difícil hacia afuera. Lo menciona muy bien, por ejemplo, Brené Brown, que trabaja el tema de vulnerabilidad, que trabaja el tema de liderar desde la autenticidad, y justamente creo que esto tiene que ver con las 4 palabras que acabamos de mencionar: flexibilidad, adaptación, conexión y disfrute, para no sentir que la actividad laboral, cualquiera sea, ¿no? Para generar ingresos, o el trabajo, lo que sea que hagamos, es una carga y mucha gente lamentablemente lo ve así. Ojalá que cada vez menos veamos el trabajo como una fuente de dolor o insatisfacción, porque debería ser una fuente de crecimiento y felicidad, pienso yo. Así me conecto un poco con los budistas. En Japón el trabajo es dignidad, el trabajo es el camino para evolucionar. Y entonces conectándolo justamente con eso, yo pienso que para que el trabajo sea un disfrute, yo tengo que hacerlo desde la autenticidad, desde la vulnerabilidad, desde el amor y los talentos. Cuando no lo hacemos así, sino que yo en el trabajo me pongo una cara, una máscara, una careta, y tengo que ocultarme, ocultar mi verdadera yo porque no es aceptado, ya allí hay una connotación de sufrimiento, porque estás reprimiendo tu yo.
¿Cómo vas a liderar así? Porque de nuevo, estamos en el yo para pasar después a apoyar al otro desde el liderazgo. ¿Cómo puedo liderar desde el rol de madre al rol de maestra, al rol de líder en una institución cuando estoy reprimida, cuando estoy sufriendo, cuando no estoy desde mis talentos aportando? Entonces, sin duda, este elemento flexibilidad, adaptación, autoconocimiento, para desde mis talentos, desde mi vulnerabilidad, dar lo mejor de mí, pero sin caretas, sin máscaras, siendo respetada por quien soy, respetando a los demás como son. Yo creo que allí ese poder que tiene el líder se multiplica, se expande y realmente agrega valor. Si nosotros no estamos en esa condición antes de asumir un rol de líder, difícilmente creo que nuestro impacto va a ser positivo. Más bien, hacemos a veces hasta daño inconscientemente, porque estamos desde el dolor tratando de impactar a otros, desde nuestras creencias limitantes, intentando impactar o mejorar el desempeño de otros cuando no mejoró el mío. Y bueno, superado este elemento, ¿no? De la parte del autoconocimiento y todo lo que impacta, ¿no? Para tú poder ser líder, volviendo al tema multidimensional, te decía que está el tema multigeneración, el tema medio a través del cual nosotros lideramos, que puede ser híbrido, remoto, presencial. Hay otros elementos en las dimensiones que hay que tocar muy importante, que es cada vez más la inclusión y la diversidad. Es lo que también a veces llamamos las prácticas de equidad, diversidad, inclusión. Es algo que cada vez más observamos en las instituciones y en las organizaciones, que a veces se crea tipo política, es una política de, digamos, 50% de hombres y mujeres por un tema de género, pero no es porque sea una política o una regla, sino que cada vez más como líderes nos tenemos que exponer a la diferencia, a la diversidad, a la inclusión. Y muchos líderes no saben manejarse en un entorno diverso. Me es fácil manejarme con quienes piensan igual que yo, con quienes tienen criterios similares o somos homogéneos. Entonces allí la dinámica es muy sencilla y realmente el liderazgo no es que las cosas sean fáciles, es cómo tú lideras en un entorno complejo, difícil, retador, para tú sacar de eso, de ese equipo, el mejor resultado posible. Pero si lo tienes fácil, entonces realmente casi que ni siquiera hace falta el líder. Entonces, ¿para qué es el líder? El líder es para que en un entorno diverso, complejo, cambiante, volátil, incierto, tome los talentos de todos, los complemente y genere un buen resultado. Entonces aquí esta otra dimensión tiene que ver con cómo nosotros gestionamos la diversidad. ¿Cómo me siento con el que está en desacuerdo conmigo? ¿Cómo me siento con el que es absolutamente diferente a mí en religión, en política, en raza, en idioma, en edad? Entonces hay un elemento muy importante que me lleva otra vez al yo, al autoconocimiento, porque muchas veces rechazo situaciones, personas, por alguna experiencia pasada negativa o alguna creencia limitante. Y es muy importante que los líderes puedan visualizar e identificar esto para, una vez identificado, lo puedan trabajar como parte de su propio crecimiento y proceso. Y así en ese camino van a poder ayudar mucho más. Esa es otra dimensión importante. Y hay una más que antes de que quizás también podamos hacer un feedback, hay quizás una o dos más que no podemos olvidar. Y tiene que ver con las causas glocales. Glocales, lo pongo así con énfasis, glocales, porque es las globales, como el cambio climático. Me preguntabas por los líderes a nivel global, obviamente a nivel de administración gubernamental, política, pero por otro lado también lo local, porque hay que generar una sinergia, una armonía entre los retos y las metas globales con la dinámica de, por ejemplo, el tema de basura en mi propia comunidad. Muchas veces nos preocupamos por ver el océano lleno de basura allá en el Pacífico, pero aquí en la playa frente a mi casa hay una lata que yo puedo recoger. Y pienso que es importante que nosotros también nos conectemos como líderes a esas causas locales. Y es entender los retos que tenemos como humanidad, como organizaciones. Por ejemplo, se prevé que el 2023 sea un año complejo a nivel de negocios, de inversión, económico. Están muchos elementos, la inflación, la devaluación, el desempleo, hay muchos temas juntos. Como ante esas causas globales, yo gestiono mi organización y mi liderazgo, pero por otro lado también entiendo lo local, esta dinámica de lo que pasa aquí mismo frente a mis ojos.
porque muchos líderes se preocupan por lo de afuera, pero no ven lo que está ocurriendo en su oficina de al lado, en la oficina de al lado o aquí frente a mí. Entonces, entiendo que otra dimensión que el líder tiene que tocar es este aspecto de causa local. Causas como el tema de género, el tema de ambiente, el tema de energía, el tema migraciones. Cada vez más el tema migración es un tema muy intenso. ¿Qué significa eso para mi organización y cómo influye en mi liderazgo? Y por supuesto, una dimensión importante también tiene que ver con cómo aprendemos como organización. ¿Qué hago como líder para estimular el desarrollo de competencias en mi equipo? ¿Qué tipo de capacitaciones hacemos? Yo creo que hay un proceso de repensar el proceso de aprendizaje, porque nos hemos dado cuenta aquí que de tantas cosas que hacemos, horas invertidas, dinero, y no siempre genera el cambio que buscamos. Hay mucho bla bla, hay mucho contenido vacío. Y es importante que entonces ahora conectemos una capacitación, un libro, una actividad con un cambio para bien, un cambio observable. No que yo acumule títulos o acumule libros, sino que eso ha entrado en mi manera de pensar, en mi manera de ser, para que actúe diferente. Y esto es importante entonces como líderes. ¿Qué hacemos para nosotros aprender y para estimular a otros a aprender de forma tal que haya un cambio conductual? Porque de nuevo, la acumulación de conocimientos sin ningún fin no es el propósito de un líder o de una organización. Es que efectivamente nosotros podamos estar contribuyendo. Y por eso, insisto que también ese tema de los procesos de aprendizaje son otra dimensión importante que un líder tiene que tomar en cuenta, porque las organizaciones tienen que aprender, tienen que gestionar su talento, su conocimiento para poder sobrevivir en un entorno muy complejo. Y yo cerraría este tema del liderazgo multidimensional con una frase que me encanta, y es que en el pasado probablemente le dábamos mucha importancia a la fuerza física, y ahora cada vez más los líderes son reconocidos por el conocimiento. Pero vamos a un futuro diferente, Quique, donde no es ni la fuerza ni el conocimiento, sino algo muy, muy delicado, muy maravilloso, es la sensibilidad. Un líder sensible, obviamente competente, capaz, pero también sensible. Yo creo que nos está faltando eso, el desarrollo o potenciar la sensibilidad de los líderes en este aspecto multidimensional para asegurarnos que en tiempos tan retadores, con la sensibilidad, tomamos decisiones oportunas, efectivas, pero sobre todo humanas. Wow, wow, wow. Y daría para más, pero no tengo mucho tiempo. Solo quiero, me encanta lo de la parte que dices de la capacitación, porque estoy convencido que, eh, y yo te voy a dar, mi punto de vista ahora es que muchas empresas están muy enfocadas en estos soft skills para dárselos a las personas, Mm, pero también mi percepción es que están en la ola de la moda, ¿no? Porque ahora parece que hay un boom de todo esto. O sea, ¿qué tan realmente, tan real, tan auténtico quieres implementarlo, ¿no? Si estás realmente en la moda o no. Y con esto lo ligo con esta parte de la sensibilidad, la vulnerabilidad. Has tocado un tema que a mí me encanta, me apasiona. Brené Brown para mí es una persona que me ayudó a entender qué me pasaba desde pequeño, que era enfrentarme a la vergüenza, enfrentarme a la vulnerabilidad, qué era la vulnerabilidad, ¿no? Porque además había este concepto de la vulnerabilidad es negativa y mejor que ni hables de ella, ¿no? Y qué importante es para mí que los líderes, y hablo líderes como líderes cotidianos, que somos tú y yo, o puede ser nuestras parejas, o puede ser el vecino de al lado, ¿no? Porque todos somos líderes. ¿Qué tan vulnerable eres para poder mostrarte, como tú hablabas, de esa autenticidad y poder conectar con tus emociones, conocerlas, para poder no reaccionar, sino actuar Así conscientemente? es, Y así eso es. para mí es como algo y que me encantaría, bueno, tener más charlas de estas contigo, poder llegar a eso. Creo que en tu porqué y en tu institución estás en ese camino de dar
a estos líderes o a estas personas que están ahí esa sensibilidad y ese conocimiento. O sea que, bueno, yo aquí de una vez, antes de ser, bueno, vamos a ir a a la última parte, pero te voy a hacer otra invitación para seguir hablando en la siguiente temporada de otros temas maravillosos, porque creo que necesitamos muchas Sharon en Ay, el mundo gracias, gracias. Será un placer. pues para inspirarnos, ¿no? Y para dar ese conocimiento que creo y que has tocado un tema para mí fundamental, que es la vulnerabilidad y la sensibilidad. Y cierro con esto. Antes éramos, sobre todo en sociedades latinas, en Latinoamérica, a los hombres, a los masculinos, no se les permitía hablar de emociones, de sentir, de nada, ¿no? Cierto. Y qué error hacia dónde nos llevaron, ¿no? Nos han llevado pues estas conocimientos. Así es. Qué bueno. Pues vamos a pasar a la tercera parte, que a mí me encanta, es un examen que te voy a hacer de todo lo que hemos Oh, tocado. Así un que como examen, wow. has aprobado la carrera, pues creo que lo vas a hacer muy bien. Así que Vamos si a ver, estás vamos a ver. lista, Lista, lista. vamos a ello. Bueno, pues son una serie de preguntas, unas 10, 12 preguntas. No hay respuesta buena ni mala. Lo que a ti te salga, surja y lo quieras compartir. Y la primera pregunta es, ¿la conexión con alma es? Escuchar el corazón. Me encanta, me encanta. ¿La vulnerabilidad es? Derramar lágrimas de felicidad. Derramar lágrimas de felicidad. Wow, me ha tocado. Mm, En un momento de confianza, ¿a qué te sabe la confianza? La confianza me sabe a plenitud y poder. Plenitud y poder. ¿Qué hay en tu mesita de noche? Libros. Muchos libros. Nada más, no hay más. No, muchos libros. Y una foto. Muy Una bien, foto de mi familia. muy bien. Menciona tu película favorita. Ay, qué difícil. Eso es difícil, elegir una sola, déjame ver. Wow, qué pregunta tan difícil cuando nos pones así a elegir una sola. Mi película favorita. Wow, tengo que hacer una lista primero, ¿no? Y ver cómo voy a ir descartando. Me Pero has una que tomado te fuera de haya base. tocado el corazón, el alma, que te haya movido y que te haya marcado. Sé que hay muchas, pero algo así que hayas dicho, Yo creo wow. que una que llega rápidamente en este momento, porque el ejercicio debería ser más exhaustivo, pero una que llega rápido y más que al alma, de alguna forma ha impactado también el tema del trabajo, es una de Leonardo DiCaprio que se llama Inception. No sé cuál es la traducción al español, pero esa llega a mi mente rápido porque ese tema de la persuasión, de la comunicación, de los sueños y del inyectar esto, que también conecta con la programación neurolingüística, pero ese tema del Inception llegó rápido. Esa película sí me ha gustado mucho. Voy a hacer un paréntesis antes de las Sí. preguntas, o seguir con las preguntas, pero bueno, es una pregunta también. Y creo que lo quiero conectar porque dentro de todos estos rasgos nuevos de liderazgo de los que hemos hablado y de liderazgo, ¿qué tal la creatividad? Porque además creo, me encanta la publicidad de algún programa que tenéis que lo ligáis con la Guerra de las Galaxias, que también comparto, soy fan de la Guerra de las Yo Galaxias con mi también, hermano. somos fans aquí Somos todos. fans. Sí, Y me sí. pareció tan interesante y creo que ahí es donde viene y lo conecto con esta nueva forma de capacitar. Como dice Brené Brown, creo que somos hacedores y que la creatividad nos va a ayudar a interiorizar ese conocimiento. O sea, no solo quedarlo en la mente, sino poderlo llevarlo a través del estómago para poder interiorizarlo. Y creo que eso es lo que tenemos que eh, utilizar para los programas nuevos de capacitación y para la educación en general. Hacer que Totalmente de acuerdo. lo vivan, Así vivan es. una experiencia a través de ese conocimiento, pero a través de la creatividad. ¿Qué Yo, tal yo la creo que creatividad? ¿Cómo la has ves? dicho algo súper importante, Quique, vinculado a la capacitación. En este caso, a nivel de las organizaciones hay un fin, ¿no? De gestionar el talento y el conocimiento, pero a nivel país, digamos que desde el punto de vista de las políticas orientadas a la educación nacional,
cuáles son los pensum, la parte curricular, qué se está haciendo allí. Me parece súper interesante que hayas tocado ese tema vinculado al liderazgo multidimensional, porque yo pienso que ha habido allí una intención quizás o una no intención clara, pero hay un sistema en donde el obedecer, el encajar, el no pensar, el solo hacer, ese mecanismo, digamos, propio de la era industrial, de la maquila, del trabajo, en donde la mano de obra fundamentalmente es la que hace, pero no piensa, es algo que está bastante arraigado. Y cuando tú hablas de la creatividad, yo pienso que es que hay que romper con muchos paradigmas y por otro lado hay que estar sano, porque para crear, cuando hablamos de crear, innovar, pensamiento paralelo, todos estos elementos requieren también que tú ya hayas conectado con tus emociones, ya hayas pasado por temas de vulnerabilidad, porque una persona todavía no en la espiral de crecimiento, sino en el círculo vicioso del dolor, de la falta de autoconfianza, de la humillación, de la comparación con otros, en ese círculo es difícil crear, es difícil innovar. Entonces, en el plano de la capacitación, yo pienso que es muy importante que primero que rompamos con muchos paradigmas que hay de formar gente que encaje, ¿no? Que sea, como dicen en inglés, compliant, ¿no? De que siga las reglas, que por supuesto como sociedad necesitamos algún elemento que nos permita seguir reglas, pero también ser capaces de visualizar cuando ya la regla no funciona, cuando ya esas normas no nos ayudan. Entonces, por un lado eso, pero por otro lado también cuánto trabajo hay que hacer desde el punto de vista emocional y de autoconocimiento, porque solo una vez relativamente sanos, porque quizás no nos sanamos nunca, ¿no? De nuestras propias locuras, pero relativamente sanos, allí yo creo que damos permiso a una tierra fértil que nos permite crear. Es a veces también bastante difícil, ¿no? Me refiero sobre todo en el plano de liderazgo, alguien que está en sus propios conflictos personales, el que pueda crear. Sin embargo, bueno, es una invitación que nos haces, yo pienso, a que todos reconectemos con ese lado creativo. Yo creo que sí, yo creo que sí, y es un tema maravilloso. Bueno, un momento que recuerdes que te llene de felicidad. Ay, son tantos, pero te voy a mencionar uno en especial, uno de los más especiales que lo salté cuando hablaba de mi historia personal. Uno de los momentos más felices de mi vida, que lo tengo como una foto, ¿no? Una imagen nítida, mental, es ver a mi papá y a mi mamá reunidos, ya después de 23, 24 años de haberse separado. Físicamente estaban separados y no se habían vuelto a ver. Y 24 años después, verlos juntos, tomados de la mano, caminando en una noche oscura en una calle de Tokio, delante de mí, y yo iba detrás de ellos, observarlos a los dos juntos, hablando, conversando de manera muy natural, pero tomados de la mano, cuando ellos habían estado separados, como te digo, más de 24 años, es una foto que guardo en mi memoria y pienso que tiene que ver eso con esa ignorancia que a veces tenemos, ¿no? De ver a nuestros seres queridos bien, en paz, juntos. Y en mi caso es esa imagen que la tengo guardada, es un momento muy feliz para mí. Qué chulo, qué bonito, qué bonito. ¿Cuál es tu comida favorita? No tengo duda para responder esta rápido, la comida japonesa. Qué rica que es, sí. ¿Tu último libro que has leído? El último que, bueno, acabo de releer El hombre en busca de sentido, de Víctor Frank, pero quizás así libro denso, serio, reciente, me ha gustado mucho El infinito en un junco, de una escritora española, Irene Vallejo. La historia de los libros, puede La ser. historia de los libros, espectacular. ¿De qué realmente estás agradecida en este momento? Ay, de tantas cosas. También esa es una pregunta que no se puede reducir a una. Yo trato de practicar mucho el agradecimiento y agradezco la vida, mis padres, mi entorno, mi cultura, mi esposo, mis hijos, mi trabajo, mi equipo de trabajo, gente maravillosa. Y agradezco también a todas las personas que la vida me pone al frente, como en este caso a ti ahora, y por supuesto a todos mis participantes, clientes, toda la gente con la que interactúo aquí, que le estoy agradecida porque hablando justamente de la diversidad como una dimensión, aprendo mucho de cada uno y cada uno es
un proceso para mí, para reflexionar y para ser mejor ser humano. Y estoy agradecida a infinitas cosas, al sol, al mar, a la vida y sobre todo yo creo que en este momento, conversando sobre mi historia, a mis padres, porque gracias a ellos estoy aquí. Claro, qué maravilla. La gratitud, algo muy poderoso que te cambia la vida. Bueno, a mí me la cambió realmente. Bueno, te Así. pedí que me compartieras unas canciones y unos libros que las voy a leer. Y bueno, y después la gente que nos ve por redes, o que verá después por redes o tal, donde lo subiremos, voy a tener un link donde vais a poder tener toda la información de Sharon, los libros, la música para que la escuchéis, porque no nos da tiempo. Pero voy a leerlo y dice así, los libros son Momo de Michael Ende. Es que cuando lo leí me encantó y de hecho he ido a la biblioteca a sacarlo para leerlo. De parte de Me la encanta. princesa muerta de Kennis Mura, que me hiciste recordar que lo tenía olvidado y es uno de los libros que me impactó, o sea, en la vida, que cuando lo vi dije, tengo que volver a leerlo y me lo Es fui y estoy maravilloso. leyéndolo, Está es una tan bien belleza. escrito también. Sí. El infinito en un junco de Irene Vallejo, que nos acabas de comentar. Dare to Lead de Brené Brown. Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva de Stephen Covey. Y Good to Great de Jim Collins. Y la música es Don't Stop Believing, la versión de Clementine Duo. Comptine d'un autre été de Jan Tiersen, de la película Amélie. Amelie. Close Your Eyes de Michael Bublé. Tu amor me hace bien de Marc Anthony. La vida es un carnaval Me de encanta. Celia De Cruz. Celia Cruz. Lucky de Jason Mars. A Thousand Years de Christina Perri y Viva la vida de Coldplay. En Así una es. frase, Ujú. ¿qué dicen estas canciones y estos libros de Sharon? Mm, dicen, camina, cree, avanza, detente, reflexiona, abraza y disfruta la luz. Wow, qué maravilla. Y para cerrar, no podía faltar Points of View. Te voy a regalar una tarjeta con la Sí. que cerraremos y que nos digas qué te transmite de toda esta charla a través de la tarjeta. Así que las voy a pasar por aquí y tú me Ajá, dices dónde quieres que esa. pare. Esta. Ajá, esa. Bueno, es el flow en inglés y es... Ay, wow, que esa misma carta fue mi carta, mi primera carta en Turning Point. ¡Wow! Wow, qué casualidad. Commitment. Inesperado pero preciso. And unexpected but precise, claro. Wow, qué increíble que salga otra vez esa carta. ¿Y Y cómo ¿qué quiero cerrarías decir? esta charla maravillosa de alma con alma? Wow, que lo cierro de la siguiente manera, Quique, que cuando nos autoconocemos y cuando somos leales a nuestros valores y principios, conseguimos afuera también mucho amor y mucha plenitud, como el perro con el soldado. Todo ese amor y toda esa lealtad que todos queremos y todos añoramos es posible cuando nos somos honestos con nosotros mismos, leales a nuestros principios y seguimos adelante y utilizamos la pasión para bien. Qué maravilloso cierre. Pues este es un regalo de mí para ti. Y pues no me queda más que agradecerte, Sharon. Ha sido un placer, de verdad. Me ha encantado, he compartido, he disfrutado. Me has llevado a viajar a través de tu historia, de tu charla, a ver el liderazgo. Esta es tu casa. Cuando Ay, quieras volver gracias. a compartir, bueno, ya te digo que próximamente, en la próxima temporada, me encantaría tenerte. Y gracias, gracias, gracias a todos los que nos ven por allá por el lado de América Latina, República Dominicana, México, Argentina, toda América Latina, los de España también. Os agradezco el que estéis aquí y a ti, Sharon, todo mi cariño, mi amor y esta Igual, conexión que igual, nos Quique. da. Igual mucho cariño, mucho amor, mucho respeto y bueno, también mucha admiración por el trabajo que haces con tanta generosidad, con tanta entrega para inspirar y para apoyar a otros. Así que un abrazo gigante para ti y espero verte muy pronto en persona. Yo también, yo también. Bueno, chicos, pues próximamente nuevos invitados
y nos vemos muy pronto. Gracias, gracias por todo. Gracias, Quique. Hasta pronto. Un besote y un abrazo.